Bien.
Veo que tienen la cámara apagada. Ahí la veo. Ahí estamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Tal cómo va? Buenas noches. ¿Tal? Ahora vamos a esperar ahí mientras se vayan ingresando todos. Es una clase de repaso de la bolilla, del material que se subió de la bolilla 8.1 a 4 y la bolilla 11, lo que tiene que ver con el concurso de agrupamiento y el concurso del garante. Esto se aprovecha, la clase de repaso se aprovechan si ustedes tienen alguna inquietud y la formulan a viva voz. El material que se ha subido, yo estuve viendo así un poco rápido los videos, la verdad que están bastante claros. Si no, yo lo que puedo hacer es, qué sé yo, la verdad que no puedo hacer un resumen de tantos temas, pero por ahí arbitrariamente decidir hacer hincapié, no sé, subrayar algo, como para por lo menos, qué sé yo, que ustedes se animen a formular las inquietudes que tengan, así que ya si ya han empezado a ver los videos o a estudiar el tema. En concreto, de la verificación, digamos, el dogma del derecho concursal, esto que es lo básico, lo que ustedes no pueden decir nada diferente, lo que no solo le va a servir por una cuestión de exigencia para el examen, exigencias académicas, sino ya para el ejercicio profesional, y que ustedes tienen que saber que una vez que se abre un proceso concursal, el proceso concursal altera todos los elementos de las obligaciones, el sujeto, el objeto, la causa, todos los elementos de las obligaciones. Y así, en caso del sujeto, hasta los sujetos deudor, como es el concursado, que entra en el estatuto del concursado, con el desapoderamiento atenuado concursal preventivo y todo lo que ello supone, y en el caso del sujeto acreedor, el que se convierte en un pretenso acreedor. Cuestión también Se muteó, profesor. No lo escuchamos, doctor, está muteado. Gracias. Les decía, no alcanza todo el pasivo de un deudor en estado de cesión de pago, sino que la línea divisoria de agua es los acreedores que sean de causa anterior a la presentación concursal preventiva. Doctor, disculpe que lo interrumpa porque se nos perdió la imagen, no sé si hace un minuto más o menos no escuchamos nada de lo que vino hablando. No, les decía. Esto lo que le estoy diciendo es elemental. Ustedes lo tienen que saber, que es como la introducción a los distintos mecanismos verificatorios. Tienen que saber que si una persona está en concurso preventivo, los efectos de la sentencia de concurso preventivo o de la quiebra de un proceso concursal alteran todos los elementos de las obligaciones. Es decir, ustedes tienen que dejar de lado el derecho común, esto es Código Civil y Comercial de la Nación, y regirse por el estatuto concursal. Esto es consecuencia de la nota característica de los procesos concursales, como son la concursalidad, el 125 de la ley, que declarada la quiebra o debe entenderse abierto un concurso preventivo, todos los acreedores quedan sometidos a las disposiciones de esta ley. Y solo pueden ejercer sus derechos por los mecanismos previstos en la misma. En el caso del sujeto acreedor, se transforma en pretenso acreedor.
qué sé yo, es elemental que ustedes sepan que cuando decimos pretenso acreedor, lo que les estaba diciendo es que el universo que alcanza, la línea divisoria en el concurso preventivo es la presentación en concurso preventivo, la presentación, no la resolución del artículo 14, y en la quiebra la sentencia que decreta la quiebra. Esto separa acreedores concursales y postconcursales. Los acreedores postconcursales se siguen rigiendo por el derecho común. Cuando decimos derecho común es ley civil y comercial, Código de Minería, Código Aeronáutico, Ley de Contrato de Trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Los distintos sistemas jurídicos, los que son acreedores concursales se tienen que regir, conforme el principio de la nota esta de concursalidad, por el estatuto concursal. Hay una alteración no solo de esta situación de acreedor por pretenso acreedor, en el que es un acreedor concursal, que se va a convertir en acreedor concurrente cuando tenga una resolución judicial favorable. Esto es, se deja de lado todos los mecanismos de reclamación de derechos que prevén la legislación de fondo. Esta es una legislación especial. Entonces, solamente pueden ejercer sus derechos, esto es, por los mecanismos, procesos o etapas o modos verificatorios que ella prevé. Y acá están las distintas clasificaciones, qué sé yo, la que presentó ahí Garaguso, vi que él decía ordinarias, extraordinarias, y en las ordinarias encontraba ante la sindicatura o incidentales, las extraordinarias teníamos las atenuadas o anticipadas, las tardías, qué sé yo, las especiales de lo que hace al pronto pago, la posición del boleto, en fin, los contratos con prestaciones recíprocas pendientes. Distintos mecanismos de verificación. Yo tengo que decirles esto, si está en concurso preventivo, ustedes tienen que saber que ya no pueden, por ejemplo, si fuera un contrato de locación, ustedes podrían decir, bueno, inicio el cobro ejecutivo del canon locativo. Si está en concurso preventivo, el locatario, ustedes ya no pueden hacer eso. Tienen que ver qué mecanismo de verificación van a poder ejercer. Y para ver qué mecanismo de verificación van a poder ejercer, tienen varias opciones. Una es la temporal, ¿no? Que es lo que yo la recomendaría, porque la tardía, la consecuencia que tiene otra carga probatoria y además tiene que pagar las costas. ¿Verdad? Tienen que estoy viendo acá el chat, a ver si hay alguna pregunta, ¿no? Ahí está, perfecto. Chicos, ¿no tomaron asistencia? No, no voy a tomar asistencia, porque es una clase de repaso. Es un beneficio a ustedes. Les decía, si hay un concurso preventivo, todos los acreedores, acá no hay acreedores privilegiados, fisco, supertutelados como los acreedores en relación de dependencia, los que tienen el mayor de las preferencias, que es el privilegio especial, los acreedores titulares de derechos reales de garantía, hipoteca, prenda, todos tienen que verificar. Hayan visto ustedes que la ley les llama deber, en los videos se aclara que es un deber con una sanción jurídica media especial, porque la sanción jurídica sería perder el derecho, es más una carga procesal, no decimos que es una obligación porque no se lo puede obligar, es decir, es una carga, es un imperativo de su propio interés. Alguno de los mecanismos verificatorios se extingue su crédito, ¿está bien? Entonces ustedes en el ejercicio profesional podrían decir, mire, tengo un crédito, viene un cliente suyo y le dice, tengo un crédito, y ahora explico lo del 23. Tengo un crédito y está en concurso mi deudor. Bueno, tendrían que ver cuál es el plazo, porque ustedes tienen que tener en concreto que hasta las formas de extinción de las obligaciones se alteran por la presentación en concurso. La presentación en concurso genera unos efectos transversales sobre todos los elementos de las obligaciones. Entonces lo van a ver ustedes a lo largo del estudio de esto, que cada una de las situaciones previstas se van a modificar en la reglamentación común, digamos, o de fondo.
me hicieron una pregunta, voy a saltar así, no queda que, como es una clase de repaso, sigamos con la metodología de defender respuestas. El artículo 23 está reglamentando los derechos y deberes que tienen los acreedores, determinados acreedores, que pueden ejecutar bienes de su deudor en forma extrajudicial. El Banco Hipotecario Nacional es más común por ahí en los supuestos de acreedor prendario, en la prenda con registro, en acreedor prendario del automotor. Esto se ve mucho en los planes de ahorro previo, donde el acreedor, el otorgante del crédito, tiene la posibilidad de directamente secuestrar, es decir, una medida cautelar es de secuestro del automotor, y rematar en forma extrajudicial, sin que tenga que requerir a ningún órgano jurisdiccional, sin que tenga que ir a un juez. Lo puede hacer en forma privada. Generalmente lo que hacen es se juntan varios deudores y cuando se fijan una fecha de remate donde se subastan, por una subasta, por un remate, nada más que en vez de ser un remate judicial, es un remate privado. Acá lo que la ley le impone son dos. La ley concursal lo que modifica en cuanto a ello son que le impone dos deberes. Y esos deberes se van a determinar qué empezó primero, cuál fue la publicación, la que se hizo público primero, si los edictos que se tienen que publicar del concurso preventivo o los avisos de remate de este remate extrajudicial. Entonces, según la situación de hecho, quienes hubiesen empezado primero, ahora estoy estudiando gracias y no entiendo, no. Les digo una cosa, no es para esquivar el bulto, pero sigamos un orden y en cuanto a lo que ustedes están estudiando, veo ahí que me preguntan del derecho laboral, no sé qué dijo Graciable y demás, la veo muy sintética la pregunta, y no sé cuál es el problema de los privilegios, porque hay que ver si es un privilegio especial o privilegio general, y si es un privilegio especial, y el privilegio general dice que cualquier otro rubro de la relación laboral, en fin. No quiero, lamentablemente por una cuestión de hora y por una cuestión de orden, no quiero abarcar toda la temática del derecho concursal. Entonces podemos hablar de lo que sería una verificación atenuada en el ámbito del pronto pago, pero no entrar a desarrollar con alguna seriedad el tema de los privilegios, sea especial o general, que gozan los trabajadores en relación de dependencia. Había una pregunta ahí en el chat que vi. Les decía, estos acreedores que pueden rematar bienes de un deudor concursado en forma extrajudicial privada, cuando está concursado, cuando este deudor se concursa, es decir, en el caso de lo que yo le estaba diciendo, el automotor, el que compró el automotor por un plan de ahorro, que viene la sociedad que le otorga el plan, se los secuestra en forma extrajudicial y se los remata en forma extrajudicial. Si está en concurso, si los edictos del concurso se publicaron antes, ahí es la carga que le impone, que tiene que indicar la fecha y el lugar de remate. Acompañando además los títulos que justifican el crédito. Eso es lo más grave, porque eso causa la nulidad de remate, y eso es lo que genera una verificación atenuada, anticipada, atípica, extraordinaria, distintas denominaciones de la doctrina. ¿Y por qué decimos? Porque cuando uno decimos que es verificación, tiene que entender que verificación es un concepto de revalidar un título, comprobar la legitimidad de una creencia y además incorporarlo pasivo, al pasivo. Cuando decimos qué es verificar, es demostrar, revalidar, comprobar la legitimidad de la existencia de un crédito
y en el caso de las verificaciones de crédito es la incorporación al pasivo concursal. Entonces, acá la forma que tiene esto atenuada es que el deudor tiene que indicar, además de la fecha, la hora y demás, el lugar de remate, que no importaría tanto, sino acompañar, además, el título de su crédito. Si el edicto del concurso comenzó antes de la publicación de edictos de la subasta. Si no sería el primer párrafo, que lo que va a tener que la obligación es de rendir cuenta con una sanción ahí del 1% y demás. En cuanto a la obligación de rendir cuentas del resultado del remate, es decir, de la totalidad de su crédito, si quedó un saldo remanente, del producido de remate y demás, esa rendición de cuenta también se toma como un concepto de verificación atenuada, típica o demás. No sé el que me hizo esa pregunta. Yo le pregunté. Sí, Diorio, sí, decime. No, ahí le pregunté y lo entendí. Ah, ok. Porque Ahí lo que tienen que distinguir es que tiene dos deberes. Y para determinar si es uno o dos, depende qué se empezó a publicar antes, el concurso o la quiebra. Y que configura esto una verificación atenuada, anormal, atípica, extraordinaria. Profesor. Gracias. Sí. Con respecto a esto, ¿le puedo hacer una consulta sobre las verificaciones atenuadas? Sí. Bueno, Garaguso dice que hay 2 artículos y la exposición del boleto de compra y venta con respecto a esto, ¿no? El artículo 20, el 23 y la exposición del boleto de compra y venta para la escrituración del bien, ¿no? Y también él dice que cuando se autoriza la continuación del contrato con prestaciones recíprocas pendientes por las prestaciones adeudadas por el concursado con anterioridad a la presentación del concurso preventivo, que puede exigir que se las cancele. Entonces, esa exigencia que se la cancele, tiene que haber una previa comprobación de la legitimidad de esta creencia. Y esa previa comprobación de la legitimidad de esta creencia también configuraría una verificación atenuada. Y creo que lo debe decir porque lo tiene escrito así. Sí, Así que, con relación a esto, teniendo en sí. cuenta que no solamente constituyen créditos, puede ser créditos, sino también, por ejemplo, la escrituración de un bien, o sea, la transferencia del dominio, ¿no? De un Claro. bien. ¿Esto entra dentro del proceso concursal o por otro proceso ordinario? Porque hay ciertos créditos que van por un proceso ordinario, como el laboral, por ejemplo, hace una diferenciación. O sea que está la opción de seguirlo por un proceso ordinario o unirlo a este proceso concursal, pero yo no lo termino de entender si esto es por fuera del proceso concursal o porque, bueno, dice verificación, pero no entiendo si va por fuera o se une al proceso concursal de esto. Está bien. Bueno, Facundo, te digo, la discusión que hay ahí es si los titulares de boleto de compra-venta sobre inmueble, tiene que ser un titular de boleto de compra-venta inmueble que haya pagado más del 25%, que sea de buena fe, y la nueva legislación a partir del 2015 le exige fecha cierta. No cualquier boleto de compraventa tiene que ser compraventa de inmueble. No importa el destino, vivienda o compraventa de inmueble. Los titulares de esto. Si yo no tengo un crédito cuantificado en un monto, es como si fuera una obligación de hacer. Ustedes saben que las obligaciones son convertidas todas en moneda de curso legal. Tengo una obligación de hacer que es para reclamarle al deudor concursado, que es que me haga la escritura pública. Que me haga la escritura pública. Esa es la obligación de hacer. La discusión que hay es, ¿tiene que verificar o no? La doctrina prácticamente mayoritaria, jurisprudencia y demás, dice que sí, que tiene que verificar. ¿Por qué? Porque el 32 dice, todos los acreedores de causa a título anterior deben presentar su verificación indicando monto y causa de privilegio. Todos los acreedores, no dice acreedores de obligaciones de hacer de escriturar excepciones, esto, etcétera, etcétera, etcétera. Acreedores privilegiados, no. Todos los acreedores. Entonces la doctrina en base a esto dice, donde como no lo está exceptuando, debe también hacerlo. Garaguso dice, che, pero esta persona no quiere entrar, porque no tiene un billete para entrar al concurso preventivo, ingresar al pasivo un crédito y participar en la negociación. Él no quiere que le fuercen
porque acá estamos diciendo, tenemos que aclarar que no es un supuesto de resolución del contrato de compraventa de inmuebles, es un supuesto de cumplimiento del contrato de compraventa de inmuebles. Es un supuesto de extinción. Supuesto que el tercero, el que quiere verificar, o como dice Garauzo, oponer, y ahora yo voy a llegar a eso, dice, vengo a que me escrituren el inmueble. Este contrato es un contrato muy protegido por una realidad que tiene que ver con el derecho constitucional a la vivienda, y es un contrato muy tutelado. Cuando ustedes tienen un boleto de compraventa de inmuebles, es un contrato asimilado casi a la escritura, con posesiones, es un contrato muy fuerte. Tal es así que se cobra en especie en el concurso. Porque él no viene y cobra en moneda de concurso. Es decir, yo vengo y verifico un crédito y después me van a pagar en moneda de concurso. Es decir, con quita, espera, qué sé yo, no sé, conforme sea el contenido del acuerdo. Él no. Él acá compró un bien del deudor concursado, pagó el 25%, es de buena fe, fecha cierta, según dice el 2000, el Código Civil y Comercial, y yo quiero que me entreguen el bien y seguir pagando a plazo. La ley lo que me exige es que yo tenga que hacer una hipoteca para seguir con el plazo. O sea, que yo cobro en especie. Es un acreedor que tiene una preferencia importante. La doctrina dice que tiene que verificar. ¿Por qué mecanismo va a tener que verificar? En la pregunta que me hizo Facundo. Por el 32, si está en forma tempestiva, o por los incidentes, si se le venció el plazo. Los incidentes de verificación tardía. El incidente de verificación tardía no tramita por un juicio de conocimiento ante el juez competente, como está diciendo él, como si fuera el artículo 21 que tiene que ver con los juicios de conocimiento que no son atraídos a opción, o los juicios de naturaleza laboral, que lo que uno obtiene en el juez competente es un título verificatorio. No, acá toda la doctrina dice que usted tiene que verificar. ¿Por qué mecanismo? Bueno, si fue tardía o tempestivo. Si es tardío es el 280, por el incidente del 280, no el juicio ante el juez competente del 21, nada que ver con eso. Fuera de atracción. Del foro de atracción del 21, exacto, me quedé con eso. Ahora Garauzo dice que no quiere verificar, que es una oposición, y él lo llama así, oposición del boleto, porque él lo que quiere es quedar afuera. Y está bien, porque él no quiere participar, él no va a ser parte del pasivo. Él al contrario, va a quedar afuera y dice, yo tengo un bien que lo compré conforme el título del boleto de compra-venta de inmueble, y yo lo que quiero es que me lo escrituren. Entonces, tienen una obligación de hacer y se lo van a pagar en especie. Excepción al tratamiento igualitario de todos los acreedores. Que el tratamiento igualitario de todos los acreedores nos dice que la presentación de concurso suspende el curso de los intereses, las obligaciones no dinerarias, como esta, una obligación no dineraria, son convertidas en moneda de curso legal, es una obligación de hacer esta. Entonces se podría decir, sí, la conversión, la cristalización del pasivo, a excepción de los boletos de compraventa de inmuebles. Entonces él dice que tendría que oponerlo. ¿Y por qué no tendría que cumplir con el trámite verificatorio? ¿Y por qué procedimiento? Y bueno, por el procedimiento del incidente del 280. Si estuviéramos en el concurso preventivo. Si estuviéramos en una quiebra, que admite determinados incidentes para la quiebra indirecta, bueno, ahí se cortó otra vez, ¿no? Entendemos la señal de Wi-Fi. O sea, la respuesta es verificación por los mecanismos verificatorios concursales, no juicio excluidos del foro de atracción. ¿Tienen alguna otra pregunta? En base a los mecanismos verificatorios y demás. Una cuestión Doctor. también que está diciendo, sí, que vi que es la postura de Garauzo y que ustedes en la legislación van a encontrar otra cosa,
en la doctrina van a encontrar otra cosa, tiene que ver con la extinción. Yo le dije que alteraba todos los elementos, inclusive hasta los modos de extinción, y hay, en el caso del concurso preventivo, los créditos tienen un plazo de prescripción concursal, que es 2 años desde la presentación. 2 años desde la presentación. Los juicios se altera, a no ser que sea menor. Por ejemplo, las acciones cambiarias, las acciones para reclamar el pago de los títulos de crédito, la mayoría, las acciones directas, prescriben al año. Ese sería un supuesto de prescripción menor, pero el plazo general de prescripción son 4, 2, o el plazo ahora común que es 5 años, es decir, mayor. Esto tiene un plazo de prescripción de 2 años, desde la presentación en concurso preventivo, no desde la fecha de la resolución, de 2 años. Y es un plazo de prescripción. Ustedes pueden venir a 2 años verificar más 6 meses sería. Eso es lo que voy a explicar ahora, Facundo. Ustedes pueden venir a decir, yo puedo verificar en forma tempestiva, entre los 15 o 20 días que el juez estima que concluirá la publicación de edicto conforme a la resolución del artículo 14, bien, voy ahí, no pago costa, nada, no necesito ni abogado. Tengo que indicar monto, causa y privilegio, indicar nada más, y cumplir con todas las formalidades. Si no voy ahí, tengo que ir si se me pasó ese plazo, tengo que ir a la tardía. Y acá voy a tener que promover un incidente de verificación tardío. Acá se entran a jugar los plenarios DIF y Electroí, no hay que dio origen al crédito. Si son títulos abstractos como ese, el negocio por el que se creó el título o el que fue transmitido. Hay determinados créditos que están excluidos del foro de atracción. Estos son los juicios de contenido, de juicio de conocimiento o los juicios laborales. Entonces, esos como se supone que se puede demorar más allá de 2 años de la presentación en concurso, la ley nos dice que ese plazo se extiende hasta 6 meses a que quedó firme la sentencia. Dice, cuando la verificación tardía tramita por incidente durante un curso, no. Esto le quiero decir porque tiene una interpretación Garaguso que no la van a encontrar así en la doctrina. Si el título verificatorio fuera una sentencia de un juicio tramitado por ante un tribunal distinto al concurso, esto es lo que está excluido del fuero del 21, por tratarse de una de las excepciones del 21, el pedido de verificación no se considera tardío, si no obstante haberse excedido el plazo de 2 años, y acá ven la disquisición que hace Garaguso, si no obstante haberse excedido el plazo de 2 años. Quiere decir que si no se excedió del plazo de 2 años y quedó firme la sentencia, no se le prolonga los 6 meses más. Los 6 meses más se le van a prolongar cuando el trámite del juicio se demoró más allá de 2 años. Ahora lo voy a explicar más en un ejemplo. Si es un juicio que no tramita ante el juez de concurso, la ley dice que además de los 2 años tiene 6 meses desde que queda firme la sentencia. Garaguso dice, como la ley nos habla de, no obstante haberse excedido el plazo de 2 años, dice, si yo tuve una sentencia firme, no se había pasado los 2 años, yo tenía 23 meses, es decir, que me quedaba un mes más, no tengo los 6 meses más de la fecha de la sentencia de quiebra, porque acá no se ha excedido, sino que tengo 30 días para verificar. Y si no verifico en 30 días, se me extinguió el crédito por prescripción. — 30 días desde la notificación de la sentencia. Claro, de que quedó firme la sentencia. Cuando esto fuera, entendámoslo lo que dice la aclaración que dice Garaguso, cuando quedara firme la sentencia con anterioridad al plazo de 2 años, ¿está bien? Que es un supuesto bastante laboratorio porque en la práctica, no digo que no pueda ocurrir, pero en la práctica uno ve que se demora un poco más a quedar firme, porque ahora hay 2 instancias cuando no hay una tercera. Entonces, ustedes ténganlo así. Yo hice esa aclaración porque Garaguso tiene esa postura. Sostengan, la doctrina dice, si es un juicio de tercero, un juicio en un juzgado distinto a juez concursal, ese título verificatorio, para hacerlo valer, tendrá, si pasó 2 años, tendrá, me basta con que diga que tiene 6 meses
Bueno, volví. Me molesto esto. No me acuerdo ni qué estaba. Estaba con el plazo de los 6 meses posterior a que queda firme la sentencia. La doctrina nos habla que este es un plazo de caducidad. Es importante distinguir entre caducidad y prescripción, porque la prescripción, nosotros decimos, se extingue el crédito siempre que sea opuesta por un legitimado. Si no, el juez no puede declarar de oficio la prescripción. En el caso de la caducidad, sí la puede declarar de oficio y no es susceptible de interrupción ni de suspensión. ¿Hay alguna pregunta más y que tenga que ver con las verificaciones? Si me ocurre algo, lo menciono. Otra cosa que tienen que tener, que lo dije ahí medio rápido, que toda esta distinción que hay entre la invocación, prueba, acreditación, indicación o explicación, todos los distintos verbos que usamos, la verdad que en la verificación tempestiva ante la sindicatura, ustedes tienen que indicar monto, causa y privilegio, indicar, no tienen que probar, la tempestiva. Tienen que acompañar los títulos justificativos, es lo que opta la documentación sustentatoria del crédito, eso es lo que opta la verificación. Pero ustedes tienen que indicar la causa. La carga probatoria en cuanto a los títulos abstractos, de los plenarios LIFI y de Todines, son para la etapa eventual, lo que se conoce como los incidentes de revisión, o que cuando es incorporativo o es corporativo, y el tema de los incidentes de verificación tardío. ¿Está bien? Ustedes tienen que tener también otra cosa clara acá, del 32, todos los recaudos que le exige, los formales, están las 2 copias, los títulos, la documentación sustentatoria del crédito y demás, y después todos los plazos de cómo se va llegando hasta la resolución verificatoria, a la que convierte a un acreedor concursal, es decir, de causa del título anterior a la presentación en concurso preventivo, en un acreedor concurrente. Y las posibilidades recursivas que tienen, porque las posibilidades recursivas que tiene, si la resolución verificatoria fue dictada en términos de admisibilidad o inadmisibilidad, es la resolución del 37. No es una resolución apelable, sino que tiene un especial modo de impugnación, que es un modo concursal, que es el incidente de revisión. ¿Está bien? Es una cuestión que está bien clara ahí en el material que le subimos, pero es importante que ustedes tengan todo este esquema de cómo se va desarrollando, cómo va concluyendo este, digámoslo entre comillas, etapa o procedimiento verificatorio. Tengo ahí respecto a eso una duda que Sí. creo que la vengo arrastrando del cuatrimestre anterior. Respecto del artículo 38, de la invocación del dolo, Sí. cuando habla las acciones por dolo a que se refiere, el artículo precedente tramitan por vía ordinaria. El artículo precedente habla de las resoluciones declaradas admisibles o inadmisibles, ¿verdad? El 37. La Sí. invocación del dolo, y acá es la pregunta, ¿vale también para las que hubiesen sido declaradas? Sí. A ver, no sé, se le fue. El dolo, la verdad que eso salvo dolo podríamos aplicar en cualquiera, porque el dolo que está hablando es una acción maliciosa para obtener una sentencia judicial fraudulenta. Diría que por la teoría de la Suprema Corte, toda sentencia firme es salvo dolo. Pero en el caso de concurso, hagamos aclaración, porque no nos sorprendamos tanto eso que diga salvo dolo, por eso hago esto que salvo dolo podría ser casi cualquier sentencia que haya sido fraudulenta, ¿no? Si vamos a decir que admitimos firmeza porque no he interpuesto oportunamente un remedio procesal contra algo que es un delito penal, donde el juez está prevaricando, teníamos serios problemas por cuestiones elementales del derecho. O sea que acá dice siempre salvo dolo. ¿Y cuál es salvo dolo? En los 3 casos, admisible, inadmisible o verificado, Claro, por siempre supuesto. va el Entonces, dolo. yo te lo estoy diciendo como más general, ¿entendés? Claro. Como para tu ejercicio profesional. Sí. Salvo dolo va a ser siempre. En este Siempre caso, salvo dolo va a por ser supuesto, siempre. aunque Aunque esté sido verificada, verificatorio, admisible o claro. inadmisible. Exactamente. Y además lo dice la ley. Excelente. Lo dice el artículo, el 37. Lo dice al final. Lo aclara, digamos. Así que es tal cual así.
Doctor, una consulta. Eh, El que tiene, por ejemplo, un cheque de pago diferido, que la ley cambiaria dice que es oponible al concurso y a la quiebra, ¿cómo hacen en ese caso? ¿No verifica? que sea oponible al concurso a la quiebra, lo que quiere decir es nada más que lo que está haciendo referencia a esa oponibilidad era a la contradicción que tenían los cheques postdatados, digamos. Eso es, que antes que tenía que ver con eso, con el reconocimiento de postergar la orden de pago, pero no es que esa oponibilidad, no vas a encontrar nadie que diga, ni el más fundamentalista del derecho cambiario, que diga que esa oponibilidad que tiene el cheque de pago diferido en el concurso lo exime de cumplir con la carga de indicar la prueba si fuera la obligación respectiva o probarla en caso de que fuera una verificación tardía. Esa oponibilidad tiene que ver con eso, tiene que ver precisamente con eso, pero no con, no sé si te referís a eso, digamos, pero no con... Claro, no es que va a quedar afuera del concurso como si tuviera... No, porque la oponibilidad sería al contrario, que pareciera que como es un cheque de pago diferido es oponible al concurso, y lo que tiene que ver con que el tema era con el cheque postdatado, porque el cheque postdatado era lo que se hacía cuando no estaba el cheque de pago diferido, lo que uno daba era un cheque que decía orden de pagar, como no había entre fecha de emisión y fecha de pago, no había esa diferenciación, era solo una orden de pago directa. Entonces yo le decía que esto a usted se lo voy a pagar el 1 de enero del 2022. Entonces yo me concursaba ahora y denunciaba todos los cheques estos que eran postdatados, porque el principio de tratamiento igualitario de todos los acreedores, el desaponamiento atenuado con concurso preventivo, impide alterar la situación de los créditos. Entonces yo no le podía decir a usted le voy a pagar en tal fecha. Entonces yo lo denunciaba y eso eran rechazados sin ninguna sanción que supone el rechazo de un cheque. Era eso. Después la ley cambió y lo admite, en el año 95, cambió hace muchísimo tiempo, y admite. Y ahí viene esto de la oponibilidad. Se discutió en su momento si esta oponibilidad era que tendría que, si se mantenía la vigencia del plenario DIFRI. Lo cierto es que nadie dice que el que viene el verificante con sustento en un cheque, es decir, en un título de crédito, aunque sea de pago diferido, va a estar eximido de cumplir con la carga de indicar, o si fuera tardío, probar la causa, digamos. Eso. Bien, gracias. Para eso no. Hay muchísimas cosas de esto, de verificación. Los videos están muy didácticos, van a ver que es bien derecho positivo. Quiero hacer alguna mención a algunos puntos de las bolillas 11 que tienen que ver con el concurso de agrupamiento. Artículo 65, 66 y 67. Por lo menos para que destaquen, no puedo hablar de todo el tema del trámite del concurso de agrupamiento, pero por lo menos para que destaquen algunas cosas. La ley ahora reconoce una situación que uno se encuentra en la práctica judicial, que es de la existencia de determinados grupos económicos, agrupaciones empresarias. Esto es la realidad de nuestra economía, ya no de los países industrializados, sino de la realidad nacional. Y la manera que tiene es de abordar la insolvencia del grupo, dándole algunas exigencias, que es lo que ustedes tienen que saber, cuáles exigencias para entrar en esto y algunos beneficios. Es decir, lo que se hace cargo en estos artículos de la ley es decir, si un grupo empresario entra en insolvencia. Muchas de las resoluciones que están acá receptadas en la ley son copias de pronunciamientos jurisprudenciales cuando no estaba regulado. Nuestra legislación positiva no tiene una legislación que reglamente el funcionamiento, creación, sanción, responsabilidad, lo que fuera del agrupamiento
o grupo económico, como tiene, por ejemplo, la legislación alemana. Hay algunas resoluciones que tienen que ver con el crédito, con el derecho fiscal, pero que tienen que ver más con la realidad económica de los conjuntos económicos cuando es una sola empresa. ¿La legislación concursal define lo que es el grupo? No, no define lo que es el grupo. Dice que cuando dos o más personas, jurídicas o humanas, conformen un grupo o agrupamiento económico, para la ley concursal, agrupamiento económico, grupo económico o conjunto económico es exactamente lo mismo. No lo define. Dice las exigencias que tiene que tener para presentarse en concurso preventivo ante el mismo juzgado todos los integrantes del agrupamiento. El principio además de cumplir con todos los recaudos formales del artículo 11, que ustedes saben, tiene que, cuando es el concurso del grupo o agrupamiento, tiene que cumplir con exigencias específicas, que eso es lo que ustedes tienen que responder. Exigencias específicas, que están establecidas en el artículo 65, que primero es la existencia del agrupamiento. O sea, tiene que demostrar tres cosas. Además de cumplir con el 11, si un grupo económico quiere tramitar, resolver su insolvencia, su estado de cesación de pago, por esta vía del agrupamiento o del grupo o del concurso del grupo económico, tiene que cumplir, además de los recaudos del artículo 11, estas cuestiones. Primero, demostrar la existencia del grupo. Acá dice, demostrar la existencia del grupo. ¿Dice cuáles son los parámetros, los elementos con los que debe demostrar la existencia del grupo? ¿Nuestra legislación concursal? No. No dice. ¿Cómo demuestro la existencia del grupo? No digo de los medios de prueba. ¿Qué tengo que demostrar para que haya un grupo? ¿Por qué? Porque la doctrina dice que hay grupo no solo cuando hay pluralidad de sujetos, es decir, personas físicas, acá dice como dice la ley, cuando dos o más personas físicas, digamos personas humanas o jurídicas, mínimo tiene que ser dos, todas personas humanas, todas personas jurídicas pueden ser regulares o irregulares, de hecho, regularmente constituidas, formen un grupo económico, pero no nos dice cuáles son esas pautas. La doctrina dice que para que haya grupo económico tiene que haber, por ejemplo, relaciones de control. Sea el control externo, interno de derecho, de hecho, o control externo por las especiales relaciones contractuales. Nos habla de que también, digamos, los elementos que configuran un grupo. ¿Cuándo decimos que hay un grupo? Y cuando vemos un conglomerado de sociedades o de personas humanas vinculadas por relaciones de control. Generalmente las relaciones de control tienen una sociedad que es la sociedad holding, es decir, la sociedad que maneja el grupo. Esto se llama dirección unificada, que es la que determina la política suprasocietaria, es decir, hay un interés grupal, un interés suprasocietario, y esto no está admitido en nuestra legislación, reconocer el interés suprasocietario, porque ustedes saben que el interés no es solamente cumplir con el objeto, sino que qué sé yo, ganar, hacerle producir los bienes y servicios para obtener utilidades. O sea que no... Esto se podría hablar muchísimo tiempo de lo que es un grupo económico y las realidades que tiene. Lo que por lo menos quiero que sepan es que la ley no nos fija cuáles son las pautas para establecer un grupo económico. Dice que sí que tiene que demostrar la existencia. La jurisprudencia dice, la doctrina de algunos dicen, relaciones de control, otros exigen dirección unificada, otros simplemente se basta con los vínculos de control. Sí sabemos que en nuestra legislación, y en nuestra legislación concursal también, el grupo económico no es un sujeto distinto, es un sujeto de derecho distinto a los integrantes del agrupamiento, como es la sociedad. A ver, la sociedad es un sujeto de derecho distinto a sus integrantes, a los accionistas. Es un órgano de imputación de derechos y obligaciones, ¿verdad? El grupo económico no es un sujeto distinto. Como no es un sujeto distinto, aunque se concurse vía del concurso del grupo, va a haber tantos concursos como integrantes del agrupamiento. ¿Está bien? Pero eso más adelante si ustedes estudiaron el tema. ¿Qué es lo que tiene que saber cuando esto es? Que tiene que cumplir con el recaudo del artículo 11, tiene que demostrar la existencia del grupo, sin la ley fiscal de pauta, tiene que demostrar que el grupo está exteriorizado, es decir, que es público,
que los que contrataron con el grupo sabía que contrataban con el grupo. Ustedes ahora ya van a ver publicidad que dice Grupo Galicia. De hecho, la acción se llama GGA, Grupo Galicia, el Banco Galicia, se cuenta con el Grupo Zanela, con el Grupo Sancor, en fin, con el Grupo Techín, distintos emprendimientos conformados por empresas, generalmente sociedades offshore, casi todas las holdings son offshore, casi todas las holdings de los grandes grupos económicos argentinos son offshore, casi, mayormente SAF y uruguayas, en fin. Me quedo porque es tanto lo que se puede hablar de esto, pero bueno, tiene que demostrar que está exteriorizado, no importa los elementos porque no lo fija la ley, tendrá que demostrar que está exteriorizado, que los terceros que contrataron saben que contrataron con un grupo económico. Esto lo tiene que hacer si quiere beneficiarse con este trámite de agrupamiento. Entonces dijimos, 11, la existencia del grupo que está exteriorizado y que es permanente el grupo, que es permanente. No estamos hablando de un agrupamiento transitorio, como una situación de colaboración o una unión transitoria de empresas, sino que el agrupamiento es permanente. La legislación sobre grupo, que antes se veía como algo negativo, ustedes saben que la propia ley, creo que es artículo 172, dice que las relaciones de grupo o de control, aunque conformen agrupamiento, esto no son causales de extensión de la quiebra. A ver, ¿cómo hace mucho que no veo esto? Pero los digo porque me va a servir para que entiendan que esto ahora se exterioriza sin ningún... Cuando dos o más personas, el 172, formen grupos económicos aún manifestados por relaciones de control, pero sin las características de la supuesta extensión de quiebra del 161, no se extiende la quiebra. Es decir, nuestra legislación, esta es una aclaración casi obvia, dice, che, si no se da el 161, bueno, claramente que si no se configura ningún supuesto extensión de quiebra no le vamos a extender la quiebra. Pero para que vean que, si bien la ley no hace una reglamentación del grupo, no lo ve como un disfavor. No lo ve como una concentración empresaria que debe ser castigada. Nuestra legislación positiva, ese es el espíritu de la legislación positiva. Nadie puede decir que nuestra legislación positiva sanciona el agrupamiento empresario. Desconoce lo que es el derecho societario y empresarial. Además de estas tres que tiene que mostrar la existencia, exteriorización y permanencia, tiene que presentar a todos los integrantes del agrupamiento. ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho el presupuesto objetivo? Que una de las excepciones del presupuesto objetivo era que uno de los integrantes del agrupamiento no podía no estar en estado de cessación de pago, pero el estado de cessación de pago otro lo podía afectar. Decíamos que era una excepción. Bueno, ahora debemos recordar que cuando uno se presenta por la vía del agrupamiento tiene que acompañar a todos los integrantes del agrupamiento. Y esto trae otra consecuencia, que es que todos los integrantes del agrupamiento que tienen que ser presentados tienen que ser sujetos concursables. Es decir, que si es un sujeto excluido, por ejemplo, porque es una compañía financiera o una compañía de seguro, integran el agrupamiento, no podría venir por esta vía. Tendrá que ir por la vía del concurso individual. ¿Está bien? Tendrá que ir por la vía del concurso individual, pero no por la vía del agrupamiento. Porque todos los integrantes tienen que ser sujetos concursables. Y para presentarme por este mecanismo, tengo que presentar a todos los integrantes. ¿Esto que es una razón arbitraria y caprichosa? No, es justamente para no dejar afuera, para no utilizar la vía del grupo económico como en forma abusiva, para no dejar afuera a la sociedad solvente, a la que tenga mayor patrimonio o a la que no tenga ninguna situación de insolvencia. Justamente para eso que es lo que pasaba en la jurisdicción, que pasaba en los casos jurisprudenciales anterior a este régimen. Tengo que traer a todos para no usarlo en forma abusiva, si no dejaban afuera la sociedad holding, es decir, la sociedad que maneja, la sociedad que maneja los distintos integrantes del agrupamiento, la que dicta la política grupal. Tiene que ingresar a todas. Esto es concreto en la ley. ¿Tiene alguna sanción? No, no tiene una sanción. Es decir, que si en el avance del proceso uno encontrara que hay una sociedad que forma parte del grupo económico y no fue ingresada, el juez lo tendría que resolver al momento de la presentación, tendría que conocer íntegramente todas las instancias del grupo. Y cuando uno ve en grupo, no piense que son 4, acá dice la ley 2 con un poquito de inocencia,
Cuando uno ve, por ejemplo, distintos grupos, son centenares, pero centenares de sociedades, centenares. Pero el grupo, qué sé yo, los grupos mediáticos de Clarín, La Nación, me acuerdo que eran, pero centenares con ramificaciones que eran, no sé, 300 sociedades. Claramente uno podría, no es fácil determinar si uno presentó toda la sociedad. Lo cierto es que tienen que presentar todas, y todas tienen que ser sujetos concursables. Si no lo hace, podrá ser desestimado el concurso preventivo, perfecto. Si se descubre con posterioridad, no hay sanción. Si no lo hace y se advierte, será rechazado la vía del agrupamiento. Podrá tratarlo, pero la vía del concurso individual. Otra cosa que también, un poquito más de esfuerzo para esto, es, digamos, que hay cada proceso por cada integrante del agrupamiento. Nada más que todos tramitan ante el mismo juez. Ante el mismo juez. Pero cada expediente hay 50 sujetos que integran el agrupamiento, 50 expedientes. 50 síndicos, no, un solo síndico. Que puede ser individual o plural. Probablemente sea plural, ¿verdad? Con toda la complejidad y volumen de trabajo. Pero ahí dice un solo síndico. Y un solo informe general, con un estado del activo y pasivo consolidado. Pero distintos procesos verificatorios va a haber muchos informes individuales y un solo informe general. La competencia, ¿se altera el régimen del artículo 3? No, no se altera el régimen del artículo 3. Todos los concursados que se hacen de forma separada, individual, es decir, un expediente por cada integrante del agrupamiento, van a estar en un mismo juzgado. Y el juzgado tramita el concurso del grupo económico. ¿Cómo se determina? Se determina la competencia teniendo en cuenta el artículo 3. ¿Pero de qué sujeto? Ahí es que a veces le erran ustedes. ¿De qué sujeto? Del sujeto que tenga el activo más importante según el último balance. Es competente el juez que corresponde entender en el concurso a la persona con activo más importante según los valores del último balance. Es decir, hay que analizar el grupo y ver, decir, esta sociedad tiene el activo más importante, la sociedad holding, supóngase. ¿Cuál es el domicilio competente para concursarse esta sociedad? Es una sociedad que está inscripta en la IGJ. Cava es el competente. Tendrá que ir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que se saber el domicilio inscripto. El activo más importante lo tiene una persona humana. ¿El activo más importante lo tiene una persona humana? Sí, en este concurso, en este conjunto económico, agrupamiento. ¿Cuál es el juez competente? El juez competente de la persona humana que tiene el activo más importante, es decir, la sede de la administración de los negocios. En efecto, el domicilio real. ¿Está bien? O sea, se cumple el 3 de la persona que tenga el activo más importante conforme el último balance. Y por último, es que tiene posibilidades, el gran beneficio con su riesgo, que hay una alteración de las mayorías en el caso de agrupamiento. ¿Cuál es el beneficio de concursarse acá con todas estas exigencias que yo le digo? Usted tendría que decir, ¿cuál es el beneficio? Y el beneficio es que tiene un régimen de mayoría donde se hace valer la importancia de los acreedores de mayor monto. Es decir, el acreedor de mayor monto. Ustedes saben que para que un acreedor de mayor monto no domine el acuerdo, no domine el contenido del acuerdo, entonces el deudor solamente arregle con el acreedor de mayor monto, se exige un doble mayoría. Mayoría de acreedores y mayoría de personas. ¿Está bien? Mayoría absoluta de personas y las 2/3 partes de acreedores. De capital. Que representen las 2/3 partes de capital. La ley nos dice que si el concursado tiene dos opciones para obtener una propuesta. O tratar en forma individual su pasivo, es decir, como se viene tramitando el concurso, es decir, cada integrante tiene un expediente concursal, acreedores que se han verificado, los podrá categorizar y ofrecerle propuestas. En este caso las mayorías son las del artículo 45, 2/3 partes, mayoría absoluta. La otra opción para tener un acuerdo, ¿cuál es? Esto sería propuesta individual, la propuesta unificada. Tiene dos posibilidades, propuesta individual o propuesta unificada. Si la propuesta es unificada, acá sí se alteran las mayorías cuando no logra
la mayoría del artículo 45, porque se le da importancia a la mayoría de capital, a la mayoría de capital. Es decir, él trata unificadamente su pasivo, es decir, como si el grupo económico fuera un solo sujeto de derecho deudor, ¿está bien? Como si fuera un solo sujeto de derecho deudor. Ese sujeto de derecho deudor ofrece propuestas a todos los acreedores que han verificado en todos y cada uno de los integrantes, personas humanas o jurídicas, integrantes del agrupamiento. Decidió hacer propuesta unificada. Los trata unificadamente en su pasivo, los puede categorizar y clasificar. No obtiene la mayoría del 45. Tiene las posibilidades de que le aprueben la propuesta por una mayoría de capital. Es una mayoría de el 75 del total del capital, el 75 del total del capital, y el 50 de capital dentro de cada categoría. No importa la mayoría de personas. Si yo obtengo el 75 del capital, es decir, esto le está dando importancia. Ustedes saben que de una categoría, supónganse, de 3 acreedores, un acreedor puede tener un crédito de 1.000 pesos, el otro acreedor puede tener un crédito de 10 y el otro de 20, y con un solo acreedor de 1.000 pesos yo ya tengo las 2/3 partes del capital. Pero voy a requerir que me vote otro, porque requiero la mayoría absoluta de personas, ¿está bien? Porque requiero que de 3 personas, se lo estoy haciendo un ejemplo fácil, fácil de entender, de 3 personas necesito mayoría absoluta, entonces necesito que por lo menos sean 2. Aunque ya con uno solo yo me sobrepasaba las 2/3 partes del capital. Pero justamente para que un acreedor no domine toda la negociación, se le da poder a que se requiere que sea mayoría. Esa es la importancia de la exigencia de una doble mayoría, de personas y de capital. Cuando es el concurso de agrupamiento y lo trata en forma unificada, si no se alcanzó la mayoría del 45, puede lograr igual la aprobación cuando tenga en todo el pasivo el 75%. Probablemente sea fácil. Y dentro de cada categoría el 50%. ¿Está bien? Solamente de capital computable, no importa la mayoría de personas. Las consecuencias que tiene esto es que si no obtiene esta aprobación y lo trató en forma unificada, todos caen en quiebra. Todos caen en quiebra. Lo mismo sucede si no cumple con el acuerdo. Todos caen en quiebra. O sea, la propuesta unificada, que es opción del grupo económico, tiene el beneficio de tener una flexibilización, si se quiere, del régimen de mayoría, con el riesgo de que si no obtiene la mayoría o la incumple, cae todo en quiebra. Que no se diera el supuesto de si hubiese tenido por lo que yo digo, por propuesta individual, en el que cada sujeto continuará cumpliendo con el desarrollo de su concurso preventivo. ¿Tienen alguna pregunta? La propuesta individual rige el mismo régimen de mayoría, ¿no? Sí, por supuesto, exacto. Rige el régimen del 245. En la propuesta unificada también. Nada más que también se admite, si no la alcanza, que la apruebe de esta manera. Que la apruebe con esta exigencia del 75 del todo el pasivo y el 50 dentro de cada una de las categorías. Acá habrá que hacer una ingeniería financiera y para uno ver entre la hostilidad, entre los que tengan más acercamiento a los acreedores, los proveedores, en fin, con quién deberá la posibilidad de negociar. Es una cuestión probablemente de lo más difícil que tiene el ejercicio profesional respecto de la categorización o clasificación de las tareas. Tal es así que yo lo sugeriría que por una razón hasta de mala praxis ni siquiera lo hicieran por poder, pero es de lo más complejo que tiene, sin duda. Y no solo es complejo por una cuestión jurídica, sino porque hay que conocer la composición del pasivo y las relaciones personales, comerciales, qué sé yo, profesionales que tengan con todos los acreedores, digamos, para obtener las conformidades. Y que es la suerte de la empresa. Así que, bueno, muchachos, si no tienen más preguntas, vamos a dejar acá. No sé, se me ocurre. Bueno, el concurso del garante es otra posibilidad que tienen las personas que no están en estado de excepción de pagos, pero por cualquier acto hayan garantizado una deuda de una persona que está en concurso preventivo.
y tienen la posibilidad de tramitar su concurso en el mismo juzgado. Acá sí que se altera la competencia. En el concurso del garante sí se altera la competencia del 3. Sí se altera la competencia del 3. En el concurso de agrupamiento se altera la competencia del artículo 3, sí, en aquellos integrantes que no tienen el activo más importante, porque todos tienen que ir al juez competente, según el artículo 3, el que tenga el activo más importante conforme al último balance. En el concurso del garante, no, en el concurso del garante es decir, usted, aunque no se encuentre en estado de situación de pago, usted puede presentarse en concurso preventivo cuando por cualquier acto jurídico, es decir, por una fianza, por una relación que se ha constituido en codeudor, el lice de Chano, el principal pagador, por un aval, usted ha garantizado la obligación de un tercero y ese tercero ahora se encuentra en concurso preventivo. Usted tiene 30 días de que se termina la publicación de dictos, hay un plazo para presentarse y usted altera su competencia, creo que eso es lo mejorcito que tiene, que altera su competencia originaria y va a tramitar su concurso por el artículo 36. Y esto tiene que ver con los efectos que tiene el acuerdo homologado en el artículo 55. Ustedes saben que el acuerdo homologado produce la novación concursal, novación que es concursal porque no extingue la obligación de los codeudores o los fiadores. Es decir, los acreedores al deudor concursado le pueden cobrar en términos del acuerdo, es decir, con una quita del 40%, o del 90%, la que apruebe, o del 60%. Ahora los codeudores y fiadores le cobran la totalidad del crédito. No puede exigirle eso. Justamente como contrapartida a ese efecto de novatorio, que la novación es una novación muy especial, porque es una novación acotada, que no se extiende a los codeudores o fiadores, permite esta vía del concursamiento del garante. Y de ahí también lo pueden relacionar con el artículo 32, que dice que todos los acreedores y sus garantes, por si se lo exige después, por si resultan después que tienen que pagar, deben verificar su crédito, porque en ese caso el garante va a ser un crédito condicional. Bueno, muchachos, cualquier cosa, los videos ahí están muy claros, el material que se ha subido está muy bueno, así que nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta la próxima. Gracias, profe. Igual, Hasta luego. igual.